Hola, seguro tú has visto videos de otras personas que hablan sobre Canadá, diciendo que se van del país, diciendo que no hay trabajo o que el dinero no les alcanza y un largo etcétera, etcétera, etcétera. En este video voy a compartir contigo mi propia perspectiva de esos comentarios y algunas opciones que tú puedas tener relacionadas a esos comentarios tan negativos. ¿Ok? Entonces comencemos. Estoy casi seguro que tú, en la búsqueda de información sobre Canadá, te has encontrado con algunos videos que hablan sobre que se van de Canadá, que Canadá no sirve, no hay trabajo, todo está caro, está en crisis, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, quiero comentarte lo siguiente, y esto es algo muy personal, es mi propia perspectiva. Si bien es cierto, este país está en crisis, el costo de vida ha subido bastante, eso es algo innegable, ¿okay? Por razones internas o externas, todo ha subido en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia. El precio de las propiedades se han disparado, los alquileres también se han disparado, el precio de los alimentos también. En general todo ha subido, servicios, transporte, pero ¿qué hay detrás de todos estos comentarios? Ten en cuenta lo siguiente: el miedo, la incertidumbre paraliza, ¿cierto? Da miedo, te contagia, te paraliza y después tú crees que eso es cierto. Entonces te creas una imagen distorsionada de la realidad del país, de cómo es Canadá. Pero entonces tú me dirás, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo que quería comentarte en este video es que, si bien es cierto, ningún país es perfecto y Canadá no lo es, este país no es el paraíso, pero sin embargo te da herramientas que tú puedes utilizar para emprender, para crear negocios, para comprar negocios, para poder invertir. Si tú tienes una idea de emprendimiento o quieres invertir, por ejemplo, en bienes raíces, Canadá te da todas las herramientas, todos los instrumentos para que tú puedas lograr tus objetivos. Sí, trabajar está bien, no hay nada de malo con trabajar. No, yo he trabajado muchos años, más de 25 años, pero si vienes a este país que sea un propósito y que tu trabajo lo conviertas en una fuente de ingresos para generar capital y con ese capital poder invertir y crear tu patrimonio acá. Y después con el tiempo ese patrimonio va a ir creciendo, va a ir aumentando de valor. Cuando ya estés en la edad de retiro, quizás ese patrimonio lo puedas vender o te dé el flujo de dinero o de caja para poder vivir. De repente te quieres regresar a tu país y bueno, y tienes un ingreso, ¿no? Tienes algo ahí en Canadá que te está generando ingresos. No hay nada de malo con trabajar, pero ten presente que en algún momento vas a retirarte, ¿cierto? Quieras o no, ningún trabajo es eterno. Lo que yo veo, mucha gente que llega acá, es que lo primero que quieren hacer es comprarse el carro, irse de viaje, comprarse la casa, y después se estresan porque obviamente eso hay que pagar, ¿no? Tienen que trabajar más, están cansados o cansadas, comienzan a quejarse. Pero claro, ¿cómo no te vas a quejar si ves que el dinero a veces no alcanza? Pues porque te metes a un embudo a gastar en cosas que no dan valor, que no añaden valor, y justamente ahí vienen los problemas, ¿no? Financieros me refiero. Entonces el BDC, que es el Banco de Desarrollo de Canadá, es el banco que ofrece préstamos a muy buenas tasas de interés para aquellos que quieren emprender un negocio. También están los otros bancos, como el RBC, el Scotiabank. Si quieres estudiar, también el gobierno te ofrece préstamos educativos a tasas muy convenientes que tú puedes utilizar
para estudiar lo que quieras, donde quieras. Entonces no hay ningún tipo de excusa para no poder o invertir o emprender. Recuerda que trabajar sin tener ningún backup, ningún soporte en la espalda, es totalmente diferente que trabajar y tener algo atrás si es que algo sucediera. Recuerda la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Lo despidieron, así de simple. No interesa si tienes masters, si eres un genio, si eres una persona con años de experiencia, no interesa. Pasa algo y simplemente te vas. Lamentablemente los que están en planilla, los que reciben un sueldo, salario, son los primeros que pagan pato. Lamentablemente es así. Y eso va a seguir siendo así. Eso ni tú ni yo lo podemos cambiar. Crisis siempre van a haber. Que la próxima crisis que va a llegar en algún momento, nadie lo sabe cuándo, pero va a llegar, te coja con un buen soporte, un soporte financiero atrás tuyo, que dices, ok, hay esto, perdí el trabajo por X motivo, posiblemente porque no te llevas con tu jefe, etcétera, lo que sea, y tienes algo atrás que te soporte, ¿no? Al menos por mientras, hasta que encuentres algo. Eso es lo que muchos no hablan en estos videos. Tienes que comenzar a pensar diferente cuando llegues a Canadá. Yo entiendo que todos somos latinos, venimos de países generalmente corruptos. Eso es el pasado, ¿cierto? Cuando vengas acá, o si es que estás acá ya, comienza a pensar diferente y ver otras oportunidades. En otros videos hablaré más sobre las opciones de emprendimiento, de préstamos, etc. En conclusión, yo te sugeriría que hagas caso omiso a las ideas y opiniones negativas sobre Canadá. Recuerda que eso vende y a la gente que hace eso no les interesa tu perspectiva. Ellos solamente quieren crear miedo, incertidumbre para tenerte ahí pendiente, ¿no? Pero tienes que aprender a ver las oportunidades que te ofrece Canadá, oportunidades que tú tienes que buscarlas, tienes que empezar a autoeducarte, aprender nuevas cosas, buscar mentores, personas que hayan hecho lo mismo que tú quieres hacer y te van a ayudar a ver el camino. Entonces, esto era todo lo que quería comentarte. Si te gustó este video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho, déjame tus comentarios en la parte de abajo y conmigo será hasta la próxima. Que estés muy bien, chao.